empezar la evaluación, vamos a la aplicación y seleccionamos instrumentos de evaluación para configurar los criterios de evaluación, competencias específicas y clave. La aplicación descarga automáticamente las 3 partes correspondientes a la materia, curso y comunidad autónoma, en este caso Aragón. Además, en criterios de evaluación, una vez volcados los datos y generada la carpeta correspondiente, vinculo a las competencias tanto específicas como clave y genera automáticamente esta tabla, en la que tenemos vinculados los criterios de evaluación a la izquierda con las competencias específicas a la derecha automáticamente, y las competencias clave tenemos que indicar, pulsar con el dedo, en el caso de hacerlo en una tablet, la competencia clave correspondiente que aparece en la normativa, en este caso de la Comunidad Aragonesa. Esto garantizará que cuando yo seleccione cualquier trabajo, el criterio de evaluación automáticamente selecciona las competencias clave asociadas sin que tengamos que hacerlo paso a paso. Después, en el grupo, en este caso voy a trabajar con tercero B, vinculo el grupo a Classroom de forma que me vuelca los datos, nombres y apellidos y la lista del alumnado correspondiente. Y genero una serie de pestañas, una para cada evaluación. Nosotros vamos a trabajar con la tercera evaluación, en la que se ha diseñado para el mes de mayo, final de curso, una situación de aprendizaje con diferentes actividades. Como se puede ver aquí, notas que son completamente inventadas. Por otra parte, vamos a unidades didácticas y proyectos y diseñamos nuestra situación de aprendizaje en forma de proyecto. Para diseñarla tenemos diferentes partes: la concreción curricular, competencias clave, competencias específicas, criterios de evaluación y actividades. Es muy fácil de editar. Ponemos el título, en este caso se llama ¿Qué pasa con el CO2? El objetivo es explicar reacciones químicas para que los alumnos lleguen a realizar un producto en beneficio de la comunidad, que es explicar cómo funcionan las reacciones químicas de combustión y generar una actividad, una escena que explique un método de reducción o eliminación del dióxido de carbono. Ponemos el curso, la materia y los objetivos de desarrollo sostenible que se han trabajado. Como se puede apreciar en la pantalla, pues trabajamos diferentes objetivos de desarrollo, aparte de la sostenibilidad. Los objetivos curriculares, pues analizamos los diferentes cambios que experimentan los sistemas materiales a partir de un reto, primero utilizando conocimientos previos del alumnado. Explicar la interpretación macroscópica, microscópica de las reacciones químicas, ajuste de reacciones químicas, analizar cuantitativamente los factores que afectan a dichas reacciones, sea temperatura, presión, etc. Realizar parte del experimento en el laboratorio dando respuesta al reto inicial utilizando unos conocimientos adquiridos. Hay un reto, una pregunta inicial que deben de responder en el proceso. Hacer un esquema del proceso físico-químico descrito en un texto en relación con el carbono. Trabajar de forma colaborativa en la búsqueda de datos, de información sobre los niveles de CO2 en los últimos, en principio 100 años, lo vamos a hacer en 70 años y posibles soluciones. Crear un juego con 2 escenas de Scratch con el objetivo de plantear soluciones en la disminución del dióxido de carbono atmosférico y una gamificación de ajuste de reacciones de combustión. Y luego hay que explicar el juego a los compañeros y compañeras de clase. Saberes básicos, todo esto está automatizado, o sea, son una serie de ítems que aparecen en la aplicación y podemos añadir otros que nos resulten necesarios. Los saberes básicos que vamos a trabajar, que en este caso pertenece a todo el tercer trimestre, porque es un proyecto global. Se presenta en este vídeo un proyecto completo, pero se puede trabajar solo una actividad o cosas más sencillas. Justificación de por qué vamos a realizar esta situación de aprendizaje. Se utilizan varias metodologías activas como la clase invertida,
debido al horario de la física y química, que son 2 horas a la semana en tercero. Las actividades que están en la parte inferior de la taxonomía de Bloom, las sencillas, se realizan en casa, reservando el trabajo en el aula para actividades situadas en la parte superior de dicha taxonomía, dígase evaluación, creación, etc. También se utiliza la metodología de ABP, trabajo por proyectos, trabajando colaborativamente para crear un producto final que permita describir a través de la gamificación una posible solución a la elevada concentración de CO2 en la atmósfera y mejorar la vida en la Tierra. El alumno partimos que ya conoce lo que es el átomo, los diferentes modelos atómicos, formulación de compuestos binarios sencillos y algunas nociones de enlace químico. Han trabajado una práctica de laboratorio en relación con la leche que se quedó a mitad, que se terminará en este proyecto, y han trabajado o visualizado un documental en relación con el ciclo del carbono y del nitrógeno. Dadas las circunstancias medioambientales de nuestra era, uno de los retos que tenemos como sociedad es el control y disminución de los niveles de CO2 atmosférico, para que el alumnado sea capaz de diseñar un posible sistema que solucione esta situación. Debe tener conocimiento del ciclo de carbono y de los sistemas que se llevan a cabo hoy día para controlar, incluso para disminuir el CO2 atmosférico, teniendo como objetivo la sostenibilidad. La temática y luego hemos añadido aquí quien ha diseñado el proyecto, que sería en este caso Ruth Baños. Competencias clave. Añadimos las competencias clave, como se puede ver hay un más, que vamos a trabajar en este proyecto. En mi caso eran todas porque es un proyecto muy global. En otros casos pues era una cosa más sencillita. Las competencias específicas que se vuelcan directamente, porque cuando le das al más te aparece directamente todas, entonces vas seleccionando las que corresponden. Y los criterios de evaluación a trabajar, que en mi caso también son todos unos en mayor medida que otros. Y la parte más importante, la secuencia didáctica, es decir, aquí es donde diseñamos nuestras tareas. Yo he pensado como profesora qué tareas voy a ir secuenciando, qué horario le voy a dar, qué criterios voy a trabajar y qué ponderación le voy a dar a esos criterios. Y después comprobaremos que las notas calculadas, como lo hemos hecho como siempre a través de las actividades, y la nota calculada con la media de los criterios coincide prácticamente. He generado 4 tareas, como se puede ver en el Geniali que he compartido con todos vosotros. Somos investigadores y si mis ojos ven moléculas, ya lo tengo, y carbono. Va, según la taxonomía de Bloom, de menos a mayor dificultad. Vamos movilizando procesos cognitivos más complejos. En Somos Investigadores, pues vas añadiendo lo que pretendes en cuanto a objetivos, en cuanto a cómo se va a desarrollar en el aula, qué horas le vas a dedicar. Y estas horas, que aquí es media hora en este caso, se va sumando automáticamente a la tarea. Bien. En Somos Investigadores se pasa a un vídeo que tienen que ver en casa, es una sesión no presencial en clase invertida que está diseñado con una aplicación en la que hemos ideado una serie de preguntas. Es un vídeo que no pueden retroceder, tienen que contestar y como se puede apreciar en pantalla hay unas analíticas del aprendizaje del alumno. Este vídeo solo pretende tener un mapa del conocimiento de las reacciones químicas por parte del alumnado de tercero B en este caso y plantear una pregunta abierta al final en una reacción que se produce, que la realizaremos en el laboratorio. Primero solo se les pide qué piensan que se produce y que resolveremos posteriormente. Están en casa, trabajan en casa, pero las analíticas se recogen automáticamente en la aplicación, que veremos que a su vez está vinculada en la propia aplicación de evaluación Aditio y que vuelca los datos directos de esa aplicación, los vuelca directamente a la actividad en Aditio. La nota la vuelca directamente. Así que no tenemos que corregirlas, tenemos que mirarlas, pero no tenemos que... Está automatizado. La tarea puede tener una actividad
o varias actividades. En este caso es la visualización del vídeo, que yo he llamado Es Magia. Competencias clave, criterios de evaluación, etc. En esta tarea he indicado todo, pero solo hace falta meter los criterios de evaluación. No hace falta meter las competencias específicas y las clave, aunque aquí sí que las introduje, porque lo hace automáticamente. Solo seleccionamos los criterios y los saberes básicos que vamos a trabajar en concreto en esta tarea. Entonces, el propósito es saber qué mapa tenemos de conocimiento de reacciones químicas por parte del alumnado y cómo trabajan el método científico, porque la pregunta abierta les hace pensar en base a los conocimientos que tienen hasta este momento. Si hacemos clic en la actividad, se verá que hay otra pantalla en la que se recoge más detalles. Es virtual, está enlazada con Google Classroom. La parte de taxonomía de Bloom que trabaja, los detalles del ejercicio, las preguntas, si es cooperativo o no, procesos cognitivos, conocimiento. Es lo que he ido indicando en el Geniali como taxonomía de Bloom, que es una pirámide de abajo arriba. Esta actividad estaría en la parte inferior de la taxonomía de Bloom. Evaluación por teclado numérico, pero puede ser cualquier otra opción que nos venga bien. Teclado numérico, selector, texto, carita sonriente o con rúbricas. ¿Vale? Podría ser con rúbricas que tenemos ya creadas o importadas o exportadas. Se puede hacer las dos cosas. ¿Vale? Lo dejamos como estaba. Bien, a todo esto nos tenemos que ir recordando, bueno, aparecen los documentos que vamos a vincular. Se puede insertar documentos que hemos volcado en la aplicación en primer lugar. Hay que dar a guardar, que no se nos olvide. ¿Vale? Y si volvemos a la parte de concreción curricular, podemos observar que en acciones podemos editarlo, que es lo que estamos haciendo, podemos duplicarlo para utilizarlo pues, en otro grupo, hacer modificaciones, podemos eliminarlo y podemos visualizarlo, que es como una vista previa, en la que me deja ver cómo se va a imprimir, porque se puede imprimir en PDF. Entonces, como se puede observar, genera automáticamente una tabla, ha editado una tabla donde están los criterios de evaluación con las competencias clave y específicas que hemos indicado que vamos a trabajar, que con seleccionar los criterios de evaluación es suficiente, lo demás lo hace de forma automática, así como estas tablas. Genera tabla para lo que es el proyecto global y para las tareas. Las actividades no, porque se vinculan directamente a el apartado de cuaderno del profesor, donde le ponemos la nota definitiva al alumno y aparecen los criterios de evaluación de esa actividad concreta. Siguiendo con la secuencia, pues tenemos otra más compleja, donde aparecen varias actividades. Y si mis ojos ven moléculas, aquí empezamos con la explicación del ajuste molecular que haremos en clase con una sesión magistral. Primero compartimos en una aplicación que se llama Padlet de forma presencial en el ordenador del profesor o a través del móvil pidiendo permiso, pero se puede hacer con el ordenador del profesor, donde los alumnos van a volcar los datos en esta aplicación digital, escribirán los resultados de su pregunta abierta y lo guardaremos para comparar. Solamente puntúa que hayan participado, ¿vale? Y está vinculado a Classroom. Es Fliplet Classroom, es la corrección en la sesión presencial, es una sesión presencial en el aula y el proceso cognitivo es de comprensión. Le daremos un número, no muy alto porque solamente vamos a valorar si lo han hecho o no, que esté bien o no. Lo que nos interesa es que han participado. Y el documento y recurso se llama Es Magia, que es el Padlet que hemos generado. Es como un tablero en el que se van poniendo las diferentes informaciones de cada alumno o alumna, y lo hemos vinculado a la actividad, como se puede ver, documentos y recursos. Bien.
Esto dura solo media hora. El resto de la clase, lo que nosotros vamos a hacer es la siguiente actividad, que es reforzamos. Estamos dentro de la tarea y si viésemos moléculas. Dura una hora, media hora de esta clase y media de otra, en la que hacemos ejercicios de ajuste de reacciones. Lo explicamos y hacemos ejercicios. Es presencial, trabajo colaborativo, es interesante hacer grupos heterogéneos en el aula donde hay una ayuda entre iguales y proceso cognitivo de comprensión. Será teclado numérico, pues valorar si están trabajando, tienen interés, etc. y se van resolviendo las diferentes dudas. Como se puede ver, aquí ya simplemente hemos seleccionado los criterios de evaluación, no hemos seleccionado las competencias específicas y clave porque lo va a hacer de forma automática gracias al cuadro que tenemos desde el principio en la configuración. Hemos añadido el ajuste de reacciones, que es una actividad, una ficha, que también tenemos en Classroom, ¿vale? Todo esto es para el profesor. A través de Classroom le llegarán al alumno las diferentes actividades, como veremos posteriormente. Bien, una vez que hemos hecho esto, la siguiente actividad dentro de la misma tarea de ¿y si viésemos moléculas? Hay una sesión de una hora que es virtual, no presencial, en clase invertida. Es nuevamente otro vídeo generado con la aplicación anterior, Edpadlet, en la que nosotros hemos realizado una serie de cuestiones. Es un vídeo grabado por mí y en el que se explica cómo se hace el ajuste y cómo se vería a nivel molecular y atómico si tuviésemos unos ojos muy potentes para ello, y recoge todas las analíticas, como antes hemos visto, de los alumnos. Esta sí que cuenta, está vinculada a Classroom, como se puede ver en pantalla, y veremos después que me vincula la nota directamente a la aplicación de Aditio, ¿vale? Y después se corregirán dudas en clase. Bueno, hacemos todo el proceso de diseño y seguimos con la siguiente actividad. Aquí ya estamos midiendo si el alumno ha comprendido o no el ajuste de reacciones. Todo claro. Es una sesión presencial de una hora que la dedicaremos a resolver dudas, ejercicios, más ejemplificación, ¿vale? Es procesos cognitivos de aplicación y análisis. Tiene un teclado numérico también, pues le pondremos una nota al alumnado si tiene interés, no lo tiene, etc. Si ha trabajado o no trabaja. Bien. Después volvemos a tareas y seguimos evolucionando en la pirámide de la taxonomía de Bloom y lo hemos llamado Ya lo tengo. Ya lo tengo es una sesión que vamos a realizar en el laboratorio de una hora, ¿vale? Donde la actividad que vamos a hacer, que es solo una, se llama Eureka, y en la que vamos a resolver de forma práctica la pregunta abierta de inicio del proyecto. Vinculamos los criterios de evaluación para que me vincule las competencias de todo tipo y en el laboratorio, bueno, los alumnos en Classroom tienen la ficha y se va a corregir esta actividad con una rúbrica. Por lo tanto, las actividades corregidas con una rúbrica no necesitan volcar los criterios de evaluación ni competencias de ningún tipo porque la propia rúbrica los tiene, como enseñaré posteriormente en las notas de los alumnos. La he llamado práctica reacciones lecha y copia, pero tenía una rúbrica ya diseñada y la he vinculado aquí. Y las rúbricas tienen una parte muy interesante, por eso no hay que vincular los criterios desde aquí porque lo hace la rúbrica propiamente. Los procesos cognitivos son análisis y evaluación. En este caso, los alumnos tendrán que presentar un informe que será evaluado con esta rúbrica. Y en el laboratorio haremos lo que nos quedaba de la práctica de la leche y constataremos la solución de la pregunta abierta del proceso que habíamos planteado al principio del proyecto. Bien. Seguimos avanzando, llegamos a la última parte, en la tarea 4, bastante más compleja, son 7 horas, de las cuales no son presenciales todas, lógicamente, en la que ya nos interesa
que el alumno conozca al átomo de carbono, que vincule todo el ciclo del carbono, que lo entienda, que lo comprenda, que lo analice y que busque información sobre los niveles del dióxido de carbono, ¿no? Que busquen qué niveles hay, si está aumentando o no en los últimos 70 años, que sean conscientes de que hace falta una serie de datos de tiempo para sacar conclusiones científicas y analizar, buscar información sobre cómo reducimos o podemos reducir estas emisiones o cómo se puede capturar ese dióxido de carbono para eliminarlo de la atmósfera. Es una autorregulación del aprendizaje, con lo cual estamos ya en la parte superior de la taxonomía de Bloom y tiene diferentes tareas de diferente complejidad. Carbono 1 es la lectura de un texto del escritor Primo Levi, que era químico de formación, que escribió un libro que era El sistema periódico y en uno de sus capítulos, el último, habla del carbono. Lo pasamos a los alumnos a través de Classroom, lo leemos en clase de forma conjunta, le dedicamos una hora y se les da una plantilla en la que tienen que hacer un resumen y ya entramos en el autoaprendizaje, en el análisis como proceso cognitivo de la información y tienen que hacer una primera plantilla de mapa conceptual. Evaluaremos esta clase con un teclado numérico, a ver si lo están leyendo, si lo están practicando, qué tipo de resumen están realizando. Asociamos los criterios de evaluación, porque aquí no hay rúbrica y es necesario, y bueno, los saberes básicos que vamos a trabajar. El carbono 2 es el texto de Primo Levi, esquema a mano es el esquema del mapa conceptual y se pasa ya el proyecto que se lleva idea de trabajar o de hacer, de crear por grupos y se les dice ya qué grupos o a qué grupo pertenecen. Los grupos los hace el profesor o el docente y de forma que procure que sean lo más heterogéneos posibles, donde los alumnos que pertenecen a cada grupo tengan intereses de aprendizaje diferentes para equilibrar el nivel de trabajo y la evolución del proyecto. Después tenemos una segunda actividad. ¿Qué pasa con el CO2? Entonces, esta es virtual. Hemos puesto 2 horas, pero se podría hacer en 1 hora, en la que hemos dicho que, bueno, a través de una mapa conceptual digital con una aplicación que aparece en Classroom, tienen que pasar, digamos, a limpio de forma digital el mapa conceptual del texto de Primo Levi. El mapa conceptual se va a valorar con una rúbrica, pero tiene un peso específico importante en la que vamos a medir pues, el autoaprendizaje del alumno, la forma de sacar la información importante, etc. Y después en Paddle, en la misma aplicación tipo panel, se ha generado una sección en la que aparecerá información que aporta el docente sobre los niveles de CO2 atmosférico y ellos tienen que aportar su propio material y sus conclusiones por grupos. Los grupos del proyecto vuelcan esta información. Se hablará en clase al día siguiente, pero lo tienen que preparar en casa. Procesos cognitivos, análisis y evaluación de los datos. La evaluación del mapa conceptual será con una rúbrica que aquí pone tortilla, que es una copia de una rúbrica ya diseñada por mí en otras actividades, que se ajusta a lo que necesitamos. Y entonces no hace falta insertar los criterios de evaluación porque estamos trabajando con una rúbrica. El mapa mental, que lo haremos con un enlace digital, y SMAGIA, que es el enlace del Paddle. Bien, acabada esta actividad ya tenemos o tienen la información necesaria, la documentación necesaria para hacer el proyecto, el producto. Nos vamos ya al producto, que son 3 horas presenciales. El producto hay que hacerlo en clase, pero hay cosas que se podrían matizar fuera del aula. Son 3 horas, he puesto mixta porque seguramente alguna hora habrá que invertir fuera del aula, pero no mucho. Es una gamificación, tienen que crear contenido y trabajos heterogéneos, evaluación y aplicación
y creación, porque no me dejaba la aplicación que está ya en la parte final de la taxonomía de Bloom. Va a haber una primera rúbrica que he llamado rúbrica de observación, en la que hay una serie de ítems donde se tendrá en cuenta pues, la intervención en el pádel, el planning, el aula, la agenda de aula, etc. Se trabaja como una BP en la que tiene todos los ítems necesarios para ello, y todo ese trabajo será corregido por el docente y vinculado a esta rúbrica que hemos llamado observación. De ahí sale una nota junto con la evaluación cruzada de los compañeros. Saldrá una nota de grupo que contaremos de forma individualizada, como explicaré después. No hemos vinculado criterios de evaluación porque ya están en la rúbrica, y ponemos el enlace del Scratch, que es el enlace de la aplicación que van a necesitar para generar su gamificación, y que posteriormente comparten, cuando lo tengan terminado, van a compartir el enlace de su proyecto con la docente y sus propios compañeros. Después, en esta parte pues ellos van a trabajar con una agenda de aula, van a trabajar con un planning en papel primero, después con el ordenador, y ya definitivamente pues tendrán que probar que funciona bien y ya definitivamente compartir en Classroom el enlace del Scratch. Y por último pues tenemos lo que hemos llamado aquí una memoria, pero bueno, la memoria es algo más complejo para ellos, va a ser de forma individualizada y virtual. Lo tienen que realizar en casa a través de Google Forms, pero no es una encuesta al uso, sino que es un documento que nos permitirá algunos ítems corregirlos de forma rápida, pero hay unas preguntas abiertas en las que el alumnado de forma individualizada tiene que explicar el producto que han diseñado, porque es donde vemos realmente si han participado en el grupo o han estado simplemente sin hacer nada, ¿no? Aparte de la observación del docente en el aula. Y una parte de autoevaluación muy interesante en la que ellos pueden evaluar el propio proyecto, es decir, decirle al docente, oye, mira, esto no nos gusta o esto no ha salido bien por esta razón, pues esto a lo mejor diseñándolo de otra manera, etc. Siempre con espíritu crítico, con argumentos, y una evaluación de sí mismos en cuanto a su comportamiento en el grupo, con diana de evaluación de grupo, y una evaluación cruzada. Cada alumno le pone una nota a sus compañeros, a cada uno de sus compañeros. Análisis, evaluación y creación. La memoria se va a corregir con una rúbrica, por lo tanto no hemos vinculado aquí los criterios de evaluación, y tiene un peso específico importante. Bueno, una vez que hemos diseñado todo, volvemos al principio, donde pone concreción curricular, y ya tenemos nuestro dossier hecho. Si yo aquí le doy a acciones y visualización, después en visualización, como podéis observar, aparece imprimir. Lo hace en PDF y estructura, o sea, genera las tablas automáticamente que hemos visto anteriormente, y está toda la información que podemos imprimir o tenerla en versión digital, como queramos. Bien, pasamos ahora a cómo se vincula lo que aparece en la unidad didáctica definitivamente en mi grupo para ponerles una nota. Vamos a programación y seguimiento. Esto es muy importante pasar por este apartado. Vamos a unidades. Me aparecen los diferentes grupos en los que se imparte clase este año. En tercero B nos vamos al mes de mayo, y en el mes de mayo hemos vinculado la unidad didáctica. ¿Eso cómo se hace? Pues hemos ido a un primer rectangulito en el día que vamos a empezar, que es el día 1. Y aquí se puede poner el título en la edición, ¿vale? En la parte derecha hay aquí unos iconos de colores. Entonces eso yo lo he seleccionado y he puesto añadir unidad didáctica, y la añade automáticamente, de forma que donde pone ver planificación didáctica, que me la ha vinculado el programa de forma directa, lo selecciono y me sale toda la programación. Es decir, estoy en el aula con mi horario y dudo de qué es lo que tengo que hacer o lo quiero exponer al alumnado, etc., y no me acuerdo cómo va, pues yo me vengo a mi programación y tengo aquí todo el desplegable en cualquier momento.
ya lo tengo claro, vuelvo otra vez. Y tenemos sesión por sesión. No haría falta o sí, depende de lo que vayamos haciendo, porque hay un apartado que es seguimiento donde vamos a ir anotando todo lo que pasa. Pues fulanito, menganita no están trabajando, pues tenemos tenido que expulsar a no sé quién, pues esto no ha funcionado porque internet no iba, miles de cosas. O esto no lo tienen claro porque ha habido que repetirlo y no lo tienen claro, etc. Hemos hecho sesión por sesión, que son las sesiones que están diseñadas también en el Classroom del alumnado. En la sesión 1, como he ido explicando poco a poco, pues está el de Es Magia. Aparecen ya vinculados, no lo he hecho yo, esto lo ha hecho la propia aplicación, los criterios de evaluación, competencias, etc. Lo ha vinculado automáticamente. Al poner actividad, ven que pone añadir actividad. En añadir, si le doy a añadir actividad de la programación didáctica, me sale la unidad didáctica y selecciono la tarea y selecciono la actividad, ¿de acuerdo? Y la vincula automáticamente. Entonces toda la información que yo tenía aquí, pues si lo quiero quitar, porque ahora no quiero hacer eso, pues la tengo aquí ya vinculada. Me dice las características. Si le doy clic aquí, me saca directamente la zona de la programación donde va a estar más próxima mi actividad en ese momento, porque tengo dudas de lo que tenía que hacer. Así, sesión por sesión, pues la sesión 2 de la tarea 2, las competencias. Esto que aparece aquí, que es como una carpetita donde pone 1, son los recursos. Para añadir los recursos que antes he tenido que meter en la unidad didáctica, es añadir recurso, ¿vale? Perdón. En la propia actividad aparecen en color naranja una serie de iconos, le doy a la carpetita y añado el recurso que previamente he tenido que meter en la aplicación. Yo hay recursos que los tengo aquí, pero otros no, los tengo en Classroom, entonces no los meto aquí. Bueno, pero tiene esa opción y así con cada una de las actividades que hemos ido explicando en detalle, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues aquí aparece todo. Pero es importante pasar por la programación y meterlo en la programación, porque así, cuando vamos al grupo, automáticamente la aplicación ha insertado en la tercera evaluación de mi pestaña cada una de las actividades. Esto que aparece arriba es magia, compartimos, reforzamos, lo intentamos. Son no las tareas, sino las actividades que realmente vamos a evaluar, las que les vamos a poner un número. Esto no lo he escrito yo, lo ha hecho la aplicación directamente, una vez que yo lo he vinculado a la programación, y en cada actividad ha puesto los criterios, competencias clave y específicas de forma automatizada. Y la carpetita que aparece aquí, al hacer clic me aparece un resumen de la programación, qué día lo tengo que hacer, a qué hora, etc. Y a su vez puedo seleccionar aquí y en criterios de evaluación he seleccionado donde pone criterios de evaluación 2.1, 2.2, le doy con el dedito, me sale todo el desplegable de criterios de la materia y en rojo los que tengo asociados a esta actividad. Entonces, la ponderación es lo más importante. Es aquí, en este punto, donde yo selecciono la importancia que tiene el criterio y lo pienso como profesora. Yo he hecho esta actividad, es esta necesidad la que tengo y le doy más importancia a este criterio porque en esta actividad es el criterio 2.1, donde empleo las metodologías de la ciencia, lo que tiene más peso. Entonces, como tiene más peso, es un 2. Por defecto es un 1. Entonces ya vamos graduando. El 4.1 es un 2 también, porque aquí tiene que utilizar recursos digitales y lo valoramos también con un 2. Esto ya es a criterio didáctico nuestro. Y esta ponderación luego la lleva al cálculo de los criterios de evaluación. Esta le hemos dado un 5,5, esta tiene un -1, esta tiene un -1. Ojo, estos ceros de aquí, de esta, lo intentamos, no los he puesto yo. Están automatizados porque yo esta actividad la he vinculado con Classroom. Vale. Entonces,
para vincularla hay que seleccionar que lo vincule. Entonces yo he ido a la actividad, lo intentamos donde está el título y me aparece una pantalla. En esta pantalla yo puedo poner el título, el tipo de evaluación ya lo tenía, todo esto estaba vinculado y en LMS he seleccionado que esté vinculada con Classroom. Se puede hacer también de otra forma, por eso tiene varias formas de interactuar, pero la tengo que vincular desde aquí a Classroom, no antes, sino desde aquí. Entonces aparece un cuadradito que no tengo en las otras y si yo selecciono ese cuadradito, perdón, aquí, si lo selecciono, automáticamente me lleva a Classroom, justo a la actividad que voy a tener vinculadas las notas. ¿De acuerdo? Entonces las notas de la aplicación de diseño del vídeo está vinculado a Classroom, que Classroom a su vez se ha vinculado con la aplicación Aditio y me vuelca las notas directamente cuando el alumno inmediatamente interactúa con ese vídeo. Todo claro es una observación en el aula, por eso aparecen estas notas negativas, -1, bueno, yo he decidido que -1 es que no hace ni tiene interés, 0 es que no lo hace, por las razones circunstanciales que sean, que habrá que solucionar, y un 1 es que lo hace. Puede hacerlo bien o mejor o peor, pero lo hace, lo intenta. Son actividades de observación en realidad. Carbono 1 es la lectura del texto y demás. ¿Qué pasa con el CO2? Como se puede ver, no aparecen, bueno, en Eureka tampoco. Eureka es el laboratorio, no aparecen los criterios de evaluación porque tiene asociada una rúbrica. Le he dado con el dedito al cuadradito del alumno y aparece la rúbrica. Entonces, la rúbrica a la hora de diseñarla, que ahora explicaremos cómo, se diseña cada fila y en cada una de esas filas donde pone proceso de obtención del suero, yo he seleccionado los criterios de evaluación únicamente en el diseño y el porcentaje de esa fila. Que no todos los porcentajes son iguales si no quiero. Cada fila tendrá un porcentaje si yo lo estimo así. Y automáticamente vincula los criterios de evaluación a las competencias clave y a las competencias específicas. Lo veremos luego un poco mejor. Entonces, bueno, le pongo la nota con la rúbrica, le pongo la nota con la rúbrica en qué pasa con el CO2, que tampoco aparece en los criterios porque está en la rúbrica. Creo que se observa que si yo le doy con el dedito a cada correspondiente, bueno, nota que yo considero que tiene el alumno, pues lo selecciono y automáticamente me vuelca la nota. El producto que pasa con es la rúbrica de observación, que tampoco aparece en los criterios porque es una rúbrica, y en la memoria pues también tenemos una rúbrica, la que aparece en los diferentes ítems, como pueden ver. Aquí pues no todos valen lo mismo, 30%, 30, 30, 10, según consideremos oportuno. Ese porcentaje se lo está aplicando a cada uno de los criterios de esa fila, con lo cual la rúbrica acaba siendo el instrumento más preciso en el caso de actividades que tienen bastante peso o que son más dificultosas. ¿De acuerdo? Bueno, con esto y después diseñamos la fórmula y bueno, yo como profesora pues he decidido hacer lo siguiente. Ven que hay un símbolo de sumar, lo seleccionamos con el dedo y aparece la fórmula que he desarrollado. Es un 60% la memoria individualizada y el guión de práctica, dividido para 2, pues una media aritmética en este caso. El 10% para lo que es los vídeos, pues es magia, compartimos, reforzamos de clase, lo intentamos, que es el otro vídeo, todo claro, y carbono 1, que son todo actividades dividido para 6, porque son 6 ítems. Todas actividades que van enfocadas a garantizar que el alumno pues, entiende el concepto o los conceptos trabajados, y un 30% lo que sería
qué pasa con el CO2 y el producto, o sea, todo lo que es el proceso de diseño del producto, todo el proceso que lleva a eso, que es al final un trabajo en grupo, y la rúbrica de qué pasa con el CO2, que es el mapa conceptual, que es individualizado y que les cuesta mucho y tiene un peso específico importante. Bueno, con esa fórmula hemos calculado la media de este alumno, que le he puesto muy malas notas y sin más, como muy dispares, para intentar ver si todo esto iba encajando. Entonces tiene un 3,85 de media con este criterio mío como profesora, dándole un peso específico a cada criterio de evaluación en cada una de las actividades y en cada una de las donde interviene en la rúbrica, en cada fila donde interviene. Bien, nos vamos a criterios de evaluación sin que yo haga absolutamente nada, solo he puesto las notas como siempre para ese alumno. Me voy a la tercera evaluación y vemos cómo ha volcado notas a cada uno de los criterios que lo ha hecho automáticamente la aplicación, las notas que aparecen para cada uno de los criterios en base a las ponderaciones que yo he seleccionado en cada actividad para cada criterio. ¿Cómo sé cómo he evaluado cada criterio? Porque clico en cada criterio y me aparece un desplegable en la que me pone la ponderación que le he dado al criterio, en qué actividad y en qué evaluación. ¿Vale? Entonces aquí tengo un reflejo de lo que he hecho. De acuerdo. Aquí solo tengo los de la tercera evaluación, aunque me dice también el resumen de cómo he evaluado estos criterios en otras evaluaciones, pero no está la nota aquí, porque yo lo he seleccionado así. Y me hace una media que he tenido que editar. Donde está el lapicero este, pues tengo que poner que quiero la media, añadir columna de media, porque si no lo selecciono no me hace la media. Seleccionar pestañas para el cálculo, que es la primera fila, pues puedo seleccionar la tercera, segunda y primera, todo el curso, o solo una evaluación. En este caso he seleccionado solo la tercera para que se viese más claramente el proceso. Mostrar la media de cada columna, bueno, eso yo lo hago para saber cuál es la media del grupo. Y cálculo de la media. En el cálculo de la media es importante entrar porque aquí es donde tenemos los porcentajes de cada criterio. Esto es la lista de criterios, y aquí el porcentaje es el mismo, porque es verdad que se ha trabajado todos bastante, ¿vale? Y los que he querido ponderar más, pues aparecen más veces en todas las actividades, o le he dado un peso específico mayor en cada una de esas actividades, como pueda ser el criterio 2.1. Pero si decido hacer, aparte de la ponderación anterior, que no es necesario, pero afinar un poquito más, se puede ajustar con el porcentaje, que en definitiva es el que vamos a poner en una programación, teniendo en cuenta que ya he hecho una primera ponderación en la actividad. Bueno, guardamos esto, hace la media, la ha calculado 4,05, y teníamos un 3,85 de nuestros cálculos de siempre, con lo cual se ajusta muy bien. Faltaría modificar algún porcentaje de alguno de los criterios seguramente, pero se ajusta muy bien, dado que el cálculo que acabamos de hacer es bastante complejo, pero es una actividad muy complicada porque es un proyecto. Y las dianas, muy importante, pues me dibuja las dianas de evaluación para el individuo en concreto, que está en rojo, y para la media del grupo en azul. Esto pues funciona muy bien porque es muy visual y se ve dónde, pues qué criterios no he evaluado ni al grupo o al alumno propiamente, si lo he evaluado todo y lo he tenido todo en cuenta y en qué está fallando, ¿no? Entonces aquí puedo actuar para mejorar su aprendizaje. Y por último, en el tema de rúbricas, instrumentos de evaluación, rúbricas, se puede hacer un diseño. Aquí tengo varias diseñadas por mí. Aparece un banco de rúbricas muy completo,
pero bueno, yo estas las tengo diseñadas por mí misma. Acciones, diseñar, editar rúbrica. Bueno, ya se ve que he seleccionado el porcentaje, pero bueno, en editar rúbrica, para que se vea, pues te pone una serie de ítems que puedes seleccionar, pero lo más interesante es, pues, bueno, el tipo de resultado, que es la media, ¿vale? En qué carpeta la quiero meter para tenerlo clasificado, y usar la misma ponderación en las filas no está seleccionado, con lo cual, si yo no lo selecciono, me dejará elegir el porcentaje. Si lo tengo seleccionado, pues le da a todas lo mismo y listo. Pero además, una vez que yo esto lo guardo y la edito, pues voy aquí y selecciono, era lo que quería, que viesen primero el texto, le doy a OK y a guardar, y después vuelvo a entrar y meto los criterios de... Esta es una de las primeras que hice, pero es en criterios de evaluación. Se viene aquí y se selecciona la carpeta y se selecciona los criterios que se quieren trabajar, y automáticamente, al hacer eso, vuelca las competencias específicas y las clave, porque aunque se pueden seleccionar, no merece la pena porque están vinculadas. Siempre seleccionamos el criterio y automáticamente vincula lo demás. Se seleccionan los porcentajes en base a las necesidades educativas, didácticas, y tenemos nuestra rúbrica personalizada, y aquí en este porcentaje es muy importante porque se lo aplica al criterio. Luego es una ponderación muy precisa. Por eso se ajusta una nota y la otra calculadas aparentemente de forma diferente, que no es así, sino de forma global, se entiende muy bien con el tema de la ponderación.